Búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial es la técnica más simple para buscar un elemento en un arreglo. Consiste en recorrer el arreglo elemento a elemento e ir comparando con el valor buscado cada una de las posiciones del mismo arreglo. La búsqueda termina exitosamente cuando se localiza un registro que contenga la clave buscada, o terminar sin éxito cuando se determina que no aparece ningún registro con esa llave. Se inicia con la primera casilla del arreglo y se observa una casilla tras otra hasta que se encuentra el elemento buscado o se han visto todas las casillas. En todo caso, si un arreglo no está en ningún orden en particular, existe la misma probabilidad de que el valor se encuentre ya sea en el primer elemento como en el último. Por lo tanto, en promedio, el programa tendrá que comparar el valor buscado con la mitad de los elementos del arreglo. En el siguiente ejemplo, llenaremos un vector con 10 datos. Paso siguiente, tendremos un dato a buscar, el cual compararemos con cada una de las posiciones. Y cuando encuentra un dato que es igual al número buscado, entonces se graba la posición en los resultados. Esta búsqueda continuará comparando cada uno de los datos hasta encontrar todos los que existan en el vector, que sean iguales al que queremos buscar. Les explicaré cómo funciona la búsqueda secuencial en tabla ordenada usando el ejemplo de Diego Money y con el lenguaje C#. Para esto necesitaremos tres variables, i, j y count, tres funciones, ordenar tabla, buscar y mostrar. La función ordenar tabla está aplicada por el método de la burbuja, ordenando de menor a mayor nuestros números. Digo, la función buscar está aplicada ya que ingresaremos un dato el cual irá comparándose con cada dato en el vector id hasta encontrar lo que necesitamos, y la función mostrar imprimirá en pantalla una tabla ya ordenada con el nombre, dirección y número Tigo, así también con el PIN Tigo Money de cada cliente. Ejecutaremos nuestro programa para ver cómo funciona. Ingresaremos una cantidad de clientes, en este momento ingresaremos 2. Su dato es referente para ingresar 2 clientes. Ahora necesitaremos ingresar los datos personales de cada cliente. Lo haremos en este momento. Luego de ingresar correctamente los datos, el programa nos dice registros correctos y nos envía un menú de consultas, el cual tiene dos keys, mostrar registros y buscar PIN Tigo Money por número. Al escoger el menú 1, nos ordena la tabla con la función y la imprime en pantalla con la otra función llamada mostrar. Tenemos ya nuestra tabla ordenada. Muy bien, ahora aplicamos un while para seguir en el menú de consulta y usaremos la opción 2, buscar PIN Tigo Money por número. Si ingresamos, por ejemplo, un número que no esté en nuestros registros, el programa nos dirá el dato no se ha encontrado o no existe en la tabla. Usamos otra vez el while para regresar a nuestro menú de consultas y esta vez en la opción 2 sí ingresaremos un número que esté en nuestros registros. Y afirmativamente el PIN Tigo Money ha sido encontrado, el cual es 90123, que pertenece a Roger Arnoldo Nieto en nuestro ejemplo. Para ver si estos datos son correctos, aplicamos el while y mostramos los registros. Y efectivamente, Roger Arnoldo Nieto tiene 90123, que es su PIN Tigo Money, y así funciona lo que es la búsqueda secuencial en tabla ordenada. Búsqueda secuencial lineal. En este ejemplo tenemos una tabla con el código, nombre, dirección y notas de alumnos de una institución. Para encontrar un dato, utilizaremos el código de un alumno. En esta búsqueda se comparará cada dato hasta encontrar el que se está buscando. Al encontrar el dato, se imprime toda la información adicional referente a ese código. Y el proceso sigue hasta terminar la tabla. Desventajas de la búsqueda secuencial lineal es que funciona bien solo con arreglos pequeños o arreglos no ordenados. Aparte, es muy lento, pero si los datos no están en orden, es el único método que puede emplearse para hacer las búsquedas.
Para poder agilizar la búsqueda en arreglos, podemos implementar algunas mejoras. Tal es el caso de muestreo de acceso. Este método consiste en observar qué tan frecuentemente se solicita cada registro y ordenarlos de acuerdo a las probabilidades de acceso detectadas. Movimiento hacia el frente. Este esquema consiste en que la lista de registros se reorganice dinámicamente. Con este método, cada vez que la búsqueda de una llave sea exitosa, el registro correspondiente se mueve a la primera posición de la lista y se recorren una posición hacia abajo los que están antes de él. Transposición. Este consiste en que cada vez que se lleve a cabo una búsqueda exitosa, el registro correspondiente se intercambia con el anterior. Con este procedimiento, entre más accesos tenga el registro, más rápidamente avanzará hacia la primera posición. Comparado con el método del movimiento hacia el frente, el método requiere más tiempo de actividad para reorganizar al conjunto de registros. Ordenamiento. Este consiste en ordenar los registros en base al valor de la llave. En el ejemplo anterior, el carnet de estudiante. Esta técnica es útil cuando la lista es una lista de excepciones, tales como una lista de decisiones, en cuyo caso, la mayoría de las búsquedas no tendrán éxito. Con este método, una búsqueda sin éxito termina cuando se encuentra el primer valor de la llave mayor que el buscado, en lugar del final de la lista. Búsqueda en tabla ordenada. Este método consiste en colocar los elementos dentro de una tabla de acuerdo con algún orden sobre sus llaves. De esta manera, cuando se busca un elemento, es posible identificar la posición que debería ocupar la llave, y si no se localiza en ella es porque no se encuentra en la tabla. El orden de las llaves exige que, dados los valores de dos llaves K1 y K2, se cumplan una y solo una de las siguientes condiciones, que son propiedades de triconomía sobre los valores de las llaves. La ley de triconomía es una propiedad de algunos conjuntos ordenados, por lo cual todos sus elementos son comparables entre sí. En una búsqueda exhaustiva, se puede recorrer la tabla desde uno de sus extremos hasta encontrar la posición en que debería estar la llave buscada, de acuerdo al orden que mantenga la tabla. En una búsqueda con centinela, se puede eliminar la condición compuesta de control del ciclo, colocando la llave buscada en uno de los extremos de la tabla, que no se utilice normalmente para almacenar datos. Bueno compañeros, yo les explicaré acerca de lo que es el código que estuvimos viendo en la exposición acerca de C#, el código de búsqueda por centinela utilizando una bandera. Lo primero que hacemos es creamos un vector, el vector el que vamos a utilizar para llenar los nombres. En el caso yo lo hice de nombres. Entonces creamos el vector, creamos las variables globales, porque son variables que se van a utilizar. No solo se van a utilizar en el método de main, se va a utilizar también en el método de ordenar letras. Entonces, ya se lo vamos a explicar. Declaramos las variables. Ahora en el método main, lo que hacemos es pedimos al usuario que ingrese la cantidad de nombres que desea ingresar, ¿verdad? Entonces venimos, guardamos el dato, la cantidad de nombres, digamos si él quiere 6, 5 nombres, no sé, y decimos que el vector de datos va a ser igual al número que ingresamos más 1, porque la posición 0 la utilizaremos para la búsqueda con centinela o con bandera, como ustedes quieran llamarlo. Entonces nombre va a ser igual a new string más la cantidad de nombres más 1, porque si recordamos 0 lo vamos a estar utilizando siempre para el dato que vamos a buscar. Entonces decimos que vamos a aumentar el vector 1 más 1, porque 0 no lo vamos a utilizar, pero el vector siempre lo cuenta como una posición. Entonces por eso mismo vamos a aumentarle 1. Y aquí decimos que la cantidad va a ser igual a 1 porque queremos que inicie desde 1 a introducir los datos. Va a iniciar desde 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces seguimos aquí explicando el código, ingresamos los datos necesarios. Aquí while lo utilizamos para ingresar los datos, ¿verdad?
Lo pueden hacer con for también, pero yo utilicé el while. Entonces aquí ingresamos el primer valor, decimos que ingresa el nombre 1 y así sucesivamente, y guardamos los nombres en el vector, que sería cantidad, que guardamos los nombres aquí en el vector nombres y lo ponemos con la cantidad de nombres y lo convertimos y lo leemos, ¿verdad? Entonces la cantidad de nombres va a ser igual a la cantidad de nombres más 1. Siempre vamos a ir aumentando 1, porque digamos ya llenó el primer vector 1. Entonces ahora sería el vector 2, ahora sería la posición 2, perdón, la posición 3, la posición 4, la posición 5 y así sucesivamente. Por eso aquí utilizamos este código. Ahora dice que vamos a llamar al método. El método lo que se encarga es de ordenar los nombres alfabéticamente. Este es el método. Vamos a ordenar los nombres alfabéticamente. Digamos que yo tengo Alberto, tengo José, tengo Xiomara, tengo Yami. Entonces el primer nombre que vamos a poner es el de Alberto, porque es el que inicia con la A, y así sucesivamente. Va a ordenar los nombres alfabéticamente. Entonces llamamos al método acá, y aquí decimos que los nombres ordenados alfabéticamente y los mostramos. Este for solo lo sirve para mostrar, porque como ya llamamos al método, el método se encarga de hacer el orden y después solo lo mostramos. Después ponemos la bandera o centinela y decimos que va a ser igual al tamaño del vector menos 1. Aquí más que todo, bueno, después vamos a ingresar el nombre que queremos buscar, que va a ser la posición 0. Entonces decimos que ingrese el nombre a buscar, ¿verdad? Y lo guardamos en una variable nom, que es el nombre que queremos buscar. Entonces decimos que nombre aquí en la posición 0 va a ser igual al nombre que nosotros estamos buscando. Y aquí hacemos la búsqueda. Decimos con el while, siempre utilizamos el while. Nombres debe ser igual a bandera, que va a ser bueno, no sé si les expliqué acerca de esto de la bandera. Bueno, la bandera creo que no la estamos utilizando hasta el momento. Entonces decimos que bandera, bueno, aquí la utilicé, que va a ser, ponemos la bandera centinela y decimos que va a ser igual al tamaño del vector menos 1. Vamos a ir restando 1 siempre. Y aquí decimos que bandera es distinto del dato que nosotros estamos ingresando, y si es correcto, ¿verdad? Entonces lo que hace la bandera es decir que la bandera va a ser igual a la bandera menos 1 y va a ir restando. Digamos que comparamos el dato 0 con el 5. Bueno, en la posición 0 con el 5. La posición 0 es el dato que nosotros buscamos, y la posición 5 sería un nombre de los que hemos ingresado en el vector. Entonces dice el dato 0 o el dato 5 es igual a la posición 0. La posición 5, perdón, es igual a la posición 0. Y si no es así, entonces lo que hace es restar. Ahora lo vamos a comparar con la posición 4. Y así la posición 3, la posición 2, y hasta llegar hasta que encontramos el valor, o hasta que llegue a la posición 0. Si lo encuentra en la posición 0, sabemos que es el mismo dato que nosotros ingresamos, así que no está en el vector. Y así, ¿verdad? Verificamos los datos a buscar en la búsqueda por bandera. Verificamos bandera es igual a 0. Si decimos que sí, entonces el dato que nosotros ingresamos, lo que les estaba explicando ahorita. Y aquí, en lo contrario, que sería que lo encontró, mostramos el nombre. Digamos que encontramos a Juan y se encontró en la posición, no sé, en la posición 3, 4, y los muestra, ¿verdad? Y bueno, y aquí creo que sería todo, explicarles un poco acerca de eso. Búsqueda secuencial indexada. Un archivo secuencial indexado es un conjunto de datos en una colección de registros que constan de diferentes entidades de nivel más bajo, denominadas campos. Un registro es una colección de campos que están lógicamente relacionados. Tal es el ejemplo del nombre, la ciudad y el país de personas al azar. En la búsqueda secuencial indexada debemos tener un campo clave que identifica al registro y lo diferencia de otros registros.
Normalmente los registros se organizan según un campo clave. Estos pueden ser números de identificación como el DUI, nombres, o en general puede ser una clave de cualquier campo que admita relaciones de comparación para poderlas usar posteriormente por un índice. Entonces podemos decir que las partes de un archivo secuencial indexado es el área de datos que contiene los registros de datos en forma secuencial sin dejar huecos intercalados, y el área de índices, que es una tabla que contiene la clave identificativa y la dirección de almacenamiento. En otras palabras, el índice es una referencia que nos permite obtener de forma automática la ubicación de la zona del archivo físico donde se encuentra el registro buscado. Este permite localizar un registro por medio de su clave sin recorrer previamente todos los que los preceden. En el siguiente ejemplo, podemos ver que el índice consta de claves con un rango determinado y un número de página, y en el otro tenemos el registro con número telefónico, que sería nuestro campo clave, el nombre y la ciudad de diferentes personas. En todo caso, si quisiéramos buscar a la persona que vive en Batman, tendríamos que buscar de acuerdo a su número telefónico en el archivo index y localizar en qué página se encuentra. En todo caso, lo encontraríamos en la página número 4, y ahí es donde empezaríamos una búsqueda secuencial en la página para encontrar ese número en específico. Las ventajas importantes de esta búsqueda es su rápido acceso y que la gestión de archivos se encarga de relacionar la posición de cada registro con su contenido mediante las tablas índices. El inconveniente es el espacio adicional para guardar el área de índices. En esta parte les explicaré un poco acerca de la búsqueda secuencial indexada en lo que es una tabla ordenada. La tabla va a ser de un vector. Para ello tengo estructuras, procedimientos y variables globales. En este caso las variables globales. Esas variables globales lo que me ayudarán es a reducir declaración de variables innecesarias. Tengo una estructura que guardará la posición y el valor de cada índice creado. Tengo un procedimiento mostrar, que eso lo que haría es mostrar el arreglo que he ingresado o mostrar todos los datos. Tengo esta función que es ordenar, y ordenaría los datos por el método de webhook. No voy a enfatizar mucho en esto, en otros videos van a ver cómo se utiliza este ordenamiento, ya que sí, lo que es una función crear index que me devolverá un valor. En esta lo que hace es evaluar un número entre todas las cantidades de datos para encontrar el intervalo del index, y tengo la función buscar. En eso lo que me va a hacer es buscar el dato que quiero en toda la tabla que he creado. Para ello me voy a ir al main, en donde les mostraré lo que he hecho. Esta parte lo que hace es ingresar un dato aleatoriamente con la función random. Declaro random como un número, voy a hacer un nuevo random. Declaro un entero arreglo que va a tener como datos mayores de 10.000, hay que inicializarlo, es necesario, y pido al usuario la cantidad de datos que desee. En esta parte me llena el arreglo o ingresa el arreglo con los datos del rango, con la cantidad. La tabla siempre tiene que empezar de 1, por eso el índice de inicial es 1. Aquí utilizo random con un valor de 1.99. Luego de eso mostramos el arreglo, ordenamos el arreglo e imprimimos el arreglo. Estas son las funciones, las dos primeras funciones y procedimientos que les mostré. Luego viene lo que es la búsqueda del dato. Buscamos el dato, pedimos al usuario que ingrese el número a buscar, llamamos la función búsqueda con los parámetros que sería arreglo del número a buscar, que sea diferente de menos 1 retornado. Si el dato es diferente de menos 1, es decir que el dato se ha encontrado, de lo contrario el dato no se encuentra. En los parámetros que llamé en el main, que era arreglo y buscar, es para llenar esta parte que es el arreglo, datos y el valor que buscamos. En esta parte declaro un intervalo que va a ser el crear index, que del intervalo creado anteriormente, la cantidad de index. La estructura de index la transformo en un vector. Veo que si el index
retornado es igual que -1, es decir, que no se creó un índice adecuado o un intervalo adecuado. De lo contrario, lo que hago es buscar el dato, imprimo el intervalo y asigno los subintervalos al index. Empiezo desde 0 en este caso para que a los intervalos vamos a entrar de 0, que sea menor o igual que la cantidad, y va a aumentar en i más intervalo, que es el intervalo creado. Creamos el index, imprimimos los intervalos creados por el index y luego realizamos la búsqueda. Y esa búsqueda, la característica es que va primero comparando con cada index para entrar en los subíndices. Si el dato está en ese index, vamos a entrar y comparamos con los subíndices. Por ejemplo, aquí en el intervalo, por ejemplo, de 10 a 15, si índice posición menos intervalo es igual al valor, si el dato es igual al valor, retornamos el valor de j. De lo contrario, retornamos un -1 y eso significa que no está en ninguno. Vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a agregar 48 datos. Me tiene que crear un índice 6, un múltiplo. Mostramos, ordenamos y mostramos otra vez. Vamos a buscar el valor 999. Creamos el índice, me crea un intervalo de 6. Me crea el primero que es 0, 6, 12, 18, etc. Los intervalos van de 0, de 1 a 5, de 6 a... de 1 a 6, perdón, de 7 a 12, etc. Evaluamos el primer índice, no está. Evaluamos el segundo, no está. Evaluamos el tercero, creo que tampoco no está. En el cuarto, que sería en el índice 18, si está. Entonces entra entre 12 y 18 y compara, y adentro de él no se encuentra el dato. Lo encontró en la 16 y entonces retorna el valor 16, que dice que está en la posición 16. Comprobando, eso está. Entonces esa es una alternativa de búsqueda. Para más detalles pueden entrar a una web llamada SciProgram, que está en la descripción del video. Y para ver cómo se ordena por método burbuja pueden encontrar algunos enlaces en este mismo video, específicamente de ordenamiento por burbuja. Eso es todo y gracias.